Hola chicos, muy buenos días, ¿cómo están? Es un enorme gusto saludarlos el día de hoy. Tal como ustedes recuerdan, esta semana empezamos a ver los sectores de la política social. La primera clase que tuvo lugar el día lunes, pues les expliqué precisamente de qué iban estos sectores de la política social. Hablamos que eran precisamente aquellos sectores con mayor necesidad, aquellos sectores que tenían algún tipo de necesidad que el Estado tenía que proveer para que pudieran tener una participación plena dentro de la sociedad. Vimos que hay varios sectores de la política social. Les decía yo que vamos a empezar hablando del sector de la política social de alimentación. Ese es el sector del que vamos a estar platicando el día de hoy. Sector de alimentación es lo que vamos a estar platicando. Vamos a hablar también de los programas sociales que tienen que ver con el sector de alimentación. Bueno, vamos a empezar, chicos. La alimentación es una de las necesidades básicas. ¿Por qué? Porque es básica, porque si no satisfacemos la necesidad de alimentación, simplemente pues moriríamos. ¿Qué pasa si no comemos, chicos? Pues morimos, ¿verdad? Fallecemos. Entonces, por eso es que la alimentación se constituye como una necesidad básica, como una necesidad elemental que todo humano debe de satisfacer para poder sobrevivir. Si no la satisfacemos, pues simplemente fallecemos, morimos, ¿verdad? Bueno, ¿qué tenemos por alimentación? La alimentación hace referencia a la ingestión de alimentos para proveer nuestras necesidades humanas, para proveer nuestras necesidades básicas, ¿verdad? Y fundamentalmente, pues para conseguir energía que nos permita desarrollarnos y realizar distintos tipos de actividades. Repito, la alimentación hace referencia a la actividad de ingestión de alimentos de diversa índole que nos permiten satisfacer nuestras necesidades, proveyéndonos de energía para realizar nuestras actividades y, obviamente, desarrollarnos. ¿Qué pasa, chicos? Los alimentos son necesarios para todo ser humano. A partir de ello, precisamente, es que nosotros nos desarrollamos. A partir de los alimentos que ingerimos, pues obtenemos las energías necesarias para poder llevar a cabo toditas nuestras actividades. Cuando no nos alimentamos bien, por ejemplo, tenemos ciertas enfermedades que nos provocan cansancio, que nos provocan sueño, que nos provocan falta de energía. Por ejemplo, cuando hay una deficiencia alimentaria, la primera enfermedad que aparece es la anemia. La anemia puede surgir como anemia aguda, anemia grave, anemia leve, bueno. Entonces, la primera enfermedad que surge cuando no nos alimentamos bien es precisamente la anemia. ¿Y la anemia qué provoca, chicos? Provoca sueño, provoca cansancio, provoca falta de energía. Por lo tanto, la alimentación es la ingesta necesaria de los alimentos para que nosotros podamos proveer o podamos satisfacer nuestras necesidades y por ende tener energía para desarrollarnos y para desarrollar todas nuestras actividades. En México, la alimentación es considerada un derecho humano. Sí, así como lo escuchan. Estar alimentados de manera saludable es considerado un derecho humano. Por eso la importancia de que la misma exista de manera adecuada. Como bien ustedes saben, chicos, México es uno de los países que más pobreza extrema padecen, de tal manera que no todas las familias tienen los ingresos o los recursos suficientes para tener una alimentación de calidad, a pesar de que este es un derecho humano. Y es ahí prácticamente cuando empiezan los problemas y cuando el Estado, es decir, el país, tiene que proveer de ayuda a ese sector de la población que no tiene los ingresos necesarios para alimentarse por sí mismos. El Estado les provee de ayudas para que puedan alimentarse y para que el ejercicio de su derecho humano de la alimentación pueda ser ejecutado. Estas ayudas a veces se dan en despensas, en comedores comunitarios,
en aprender una capacitación o un oficio para obtener ingresos, etcétera, etcétera. Hay muchos programas que se han implementado en materia de alimentación en nuestro país y eso lo vamos a estar viendo muchísimo en la próxima clase. En la próxima clase vamos a estar platicando de aquellos programas que en el sector alimentario se han estructurado para satisfacer este derecho humano de la alimentación que tenemos todos. ¿Dónde está reconocido nuestro derecho humano a la alimentación? En el caso de México, nuestro derecho humano a la alimentación está reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tal como ustedes saben y como les he mencionado en algunas clases, la Constitución Política de los Estados Unidos constituye nuestra norma suprema, la ley fundamental de todo mexicano. Hay un principio que dice: nada por encima de la Constitución, todo por debajo de la Constitución. Este principio indica que la Constitución es suprema y es la norma fundamental de todos los mexicanos. De ella derivan muchas otras leyes, pero todas esas leyes están por debajo de la Constitución. La norma máxima, en todo caso, siempre será la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es nuestra norma máxima, en su artículo 4 constitucional establece precisamente el derecho humano a la alimentación. Para ser exactos, el párrafo 3º, precisamente, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 4, párrafo 3º, establece, ¿verdad? Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará. Repito, el artículo 4, párrafo 3 establece: toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado ha de garantizar este derecho, ¿verdad? Y vamos a ver entonces que a partir de este artículo podemos inferir o podemos determinar que según la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la alimentación debe tener 3 características principales. Debe ser nutritiva, suficiente y de calidad. Vamos a empezar con nutritiva. Cuando hablamos de nutritiva, hace referencia a nutrientes, de tal manera que la alimentación que consumamos o los alimentos que consumamos deben de tener todos los nutrientes necesarios para satisfacer nuestras necesidades. Estos nutrientes van variando en función de nuestra complexión. Por ejemplo, los nutrientes que necesita un bebé son muy diferentes a los nutrientes que necesita un niño, son muy diferentes a los nutrientes que necesita un adolescente, son muy diferentes a los nutrientes que necesita una persona de 30 a 50 años y son muy diferentes que los nutrientes que necesita una persona de la tercera edad, de 60 años para arriba. Lo mismo pasa en el hombre y la mujer. Los nutrientes que necesita el hombre son diferentes a los nutrientes que necesita la mujer. ¿Por qué? Por la complexión física o por las características físicas que tienen. En cualquiera de los casos, seas hombre o mujer, cualquier edad que tengas, la Constitución dice: ¿sabes qué? Tú tienes derecho a una alimentación nutritiva de acuerdo a tus necesidades, ¿va? Por lo tanto, el Estado ha de proveer este derecho, ¿verdad? Así que, chicos, esa es la primera característica de la alimentación, que debe ser en primera instancia nutritiva, ¿verdad? Nutritiva. Debe de tener todos los nutrientes necesarios para que nuestro cuerpo se alimente y se desarrolle adecuadamente. Además, debe de ser suficiente. ¿Qué quiere decir la palabra suficiente, chicos? Pues debe de satisfacernos, de llenarnos, no a vastedad, no cuando quedamos empanzonados de tanto que comimos, no, debe ser una cantidad adecuada, de tal manera que resulte suficiente para nuestras necesidades o para satisfacer nuestras necesidades alimenticias, chicos. No debe ser
a vastedad, pero sí debe ser una cantidad suficiente. Y la última característica de la alimentación que debemos de tener, según el artículo 4 constitucional, párrafo 3º, es que debe ser de calidad. ¿Qué quiere decir esto? Que los alimentos que consumamos deben de tener calidad, de tal manera que no dañen nuestro cuerpo, sino que, al contrario, lo alimenten, lo protejan y le doten de todos los nutrientes, vitaminas que necesitamos para relacionarnos y para desarrollarnos de manera integral dentro de la sociedad, ¿verdad? Bueno, chicos, el plato, los alimentos van variando en función de la cultura, de las costumbres y las tradiciones de cada región. Recordemos que aunque somos toda una república, pues hay estados, hay municipios en donde las características de los mismos hacen referencia a tradiciones, costumbres, comportamientos totalmente distintos. Por ejemplo, aquí en Tapachula consumimos mucho el maíz, en el pozol, en la tortilla, en el pinol, en el tachcalate. Bueno, consumimos muchísimo el maíz, ¿no? En cambio hay otros lugares, por ejemplo, en el norte, que la alimentación es diferente, son más las carnes, las proteínas. En el centro de la Ciudad de México, ¿verdad? En la Ciudad de México, se consume mucho más también las carnes, se consume más la combinación de carnes y tortilla, bueno, etcétera. La alimentación va variando. Por ejemplo, acá los tamales son muy, muy famositos. Si nos vamos al norte, pues los tamales no son tan famositos. El punto es que la alimentación va cambiando dependiendo de las características de la región, de las costumbres, de las tradiciones. Sin embargo, hay cierto tipo de fórmula que debe de tener un plato que cumpla con las características que dice la Constitución, es decir, un plato que debe ser nutritivo, suficiente y de calidad. A ese plato se le llama el plato del buen comer, y cuando ya estén ustedes en la práctica como trabajadores sociales, va a ser un tema que se van a saber de memoria, porque generalmente el plato de buen comer es tema de muchas pláticas de sensibilización por parte de los trabajadores sociales, ¿verdad? Yo tenía un plato de buen comer, fíjense chicos, pero lo busqué y se ha perdido, ¿no? Como mi bebé juega con mis trastes, pues yo creo que lo perdió. Pero el plato del buen comer, imagínense un platito, se divide precisamente en verduras, en cereales, en frutas y en proteínas o leguminosas, ¿sale? Todo platito del buen comer debe de tener estos 5 grupos de alimentos: verduras, frutas, cereales, proteínas o leguminosas, ¿sale? Todo plato de buen comer debe de tener estos grupos de alimentos, los lácteos también. Bien, chicos, vamos a hablar de los 3 principales grupos de alimentos. Vamos a hablar precisamente de las verduras y frutas. Las verduras y frutas son necesarias dentro del plato del buen comer. ¿Por qué? Porque proveen de cierto tipo de vitaminas y de minerales y fibras específicas necesarias para que nuestro cuerpo tenga un buen funcionamiento. Por ejemplo, cuando a nuestro cuerpo no le entra la suficiente fibra, ¿qué pasa? El cuerpo se estreñe y no podemos evacuar como nos gustaría o con la facilidad que deberíamos, ¿verdad? Entonces, esa es una de las grandes características de poner verduras y frutas en nuestro plato, ¿verdad? Obviamente las raciones deben de ser medidas, porque recordemos que tenemos una alimentación nutritiva de calidad y suficiente, pero no tampoco nos vamos a pasar, porque entonces eso lleva a problemas que de desnutrición pasan a obesidad. Bueno, los cereales y tubérculos. Los cereales son, por ejemplo, la avena, arroz, frijol es leguminosa, perdón. Avena, arroz, trigo, maíz, todo eso son cereales, ¿sale? Son cereales, tubérculos como el camote, como la yuca, como
la papa también es un tubérculo, son necesarios porque son fuentes de energía, son carbohidratos naturales. Por lo tanto, los carbohidratos generan energía, la energía necesaria para caminar, para ir de arriba a abajo, realizar actividades, ejercicio. Sobre todo las personas que hacen ejercicio, pues tienen la necesidad de consumir un poquito de carbohidratos, ¿no? Es necesario. ¿Por qué? Porque esos nos dan energía buena, ¿no? Bueno. También otra parte fundamental que deben de tener los alimentos son las leguminosas o los lácteos o alimentos de origen animal, ¿sale? Todo plato del buen comer debe de tener este tipo de alimentos. Lácteos, productos de origen animal o leguminosas. Las leguminosas son fuentes de mucha proteína, por ejemplo el frijol. El frijol es una leguminosa, ¿por qué? Porque tiene muchísima proteína. La lenteja es una leguminosa porque también tiene muchísima proteína. El garbanzo, frijol, la lenteja, el garbanzo son alimentos que tienen muchísima proteína. Obviamente hay que saberlos cocinar de manera adecuada para que sea un plato saludable. Y pues los productos, los lácteos, huevos, leche, queso, ¿no? Que se deben de consumir en muy pocas cantidades, muy racionado, porque generalmente si lo hacemos a exceso, estos productos pueden causar problemitas de salud, ¿verdad? Y las carnes que provocan grasas buenas a nuestro cuerpo, que le otorgan grasas buenas a nuestro cuerpo, que son necesarias para el crecimiento, por ejemplo, y también son un buen aporte de proteínas, ¿verdad? Bueno, eso es el plato de buen comer. Sin embargo, no todas las personas tienen las posibilidades de acceder a un plato de buen comer, ¿no? No todas las personas en México tienen esas posibilidades. De hecho, yo les decía que México es uno de los países que mayor índices de desnutrición presenta. ¿Y qué es la desnutrición? Precisamente lo contrario a una buena alimentación. La desnutrición es precisamente la enfermedad que hace referencia a no tener la ingesta necesaria de nutrientes para poder sobrevivir o para poder realizar nuestras actividades y desarrollarnos de manera sana. México ocupa, les decía yo, el segundo lugar en desnutrición a nivel mundial. Ubíquenlo nada más la gravedad del asunto, ¿no? México, no a nivel mundial, no, a nivel América Latina, a nivel mundial es África, obvio, ¿no? El que ocupa el primer lugar, pero a México a nivel de América Latina, de todos los países latinoamericanos, ocupa precisamente el segundo lugar en desnutrición. Dense cuenta de la gravedad del asunto que les estoy presentando y de cómo México, a pesar de tener reconocido este derecho humano a la alimentación que tenemos, pues en realidad no lo ejerce como debería, no es un derecho que sea cumplido, porque a pesar de las políticas sociales que se han hecho en esta materia, siguen habiendo muchísimos atrasos en materia alimentaria. Y adivinen qué, Chiapas es uno de los estados. De hecho, es el estado que ocupa el primer lugar en desnutrición. Sobre todo, chicos, en las zonas indígenas. En las zonas indígenas o en las partes altas de nuestro país, los niños se ven todos enlodados, todos flaquitos, con una gran panzona que nada más es de lombrices. Entonces, también es preocupante la situación que vivimos como estado de Chiapas por la desnutrición que hay. ¿Por qué es un sector de la política social alimentación? Porque, como bien les estaba comentando, no todas las personas de la República Mexicana tienen la posibilidad de satisfacer este sector alimentario. No todas pueden comer bien o un plato de buen comer que sea nutritivo, suficiente y de calidad. Hay muchas personas que apenas si juntan para los frijoles en la semana. ¿Y dónde quedan, por ejemplo, los nutrientes como son las leguminosas, los cereales, las proteínas, las frutas, las verduras? Pues no hay. Entonces eso va provocando de alguna manera que hay una situación de desnutrición que es gravísima, chicos, que es pues muy grave, que es muy
muy alarmante, porque la desnutrición incluso puede llevar hasta la muerte. Entonces, por eso la gravedad del asunto, chicos, por eso la gravedad de la situación de desnutrición. Entonces, es importante, chicos, de alguna manera, pues trabajar en este sector, poner atención en este sector, porque si no hay una buena alimentación en una familia, pues eso va a provocar mayores problemas. Entonces es necesario que se creen programas o políticas sociales adecuados para atender de manera óptima este sector, y que pues los índices de desnutrición, tanto en el estado de Chiapas como en la totalidad de nuestra nación, desaparezcan, ¿verdad? Aminoren. Entonces, por eso es importante, chicos, este tipo de sector, el sector alimentario, que es un sector que la política social tiene que atender de manera adecuada, de manera oportuna y de manera inmediata. ¿Por qué? Porque es un sector que si de no nos alimentamos, pues nos lleva a la muerte, ¿verdad? Bueno, chicos, lo vamos a dejar hasta acá el día de hoy. Cuídense mucho, cualquier duda estoy a sus órdenes. La próxima clase estaremos viendo ya precisamente los programas sociales que en relación al sector alimentario se han ejecutado en nuestro país. Vamos a ver las características de cada uno de esos programas sociales, si han tenido éxito, si no han tenido éxito. Vamos a hablar un poquito del hecho del por qué no han tenido éxito, qué cuestiones se necesitan mejorar para que todos tengamos acceso a una alimentación sana, nutritiva y suficiente y de calidad. Bueno, chicos, lo vamos a dejar hasta acá el día de hoy. Cuídense mucho y nos vemos la próxima clase. Bendiciones.